no, le pregunto, si no, no. Sí, 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 gracias, por favor. A ver, alguien que la lea en voz alta. Ok, dice, según la RAE, solo, ahí está, según la RAE señala que es razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Y relacionándolo con el sistema de derechos humanos, significa aquella realidad social sobre la cual se asientan los derechos humanos con la pretensión de afianzarlos y asegurarlos en cuanto que origen y fuerza determinante de los mismos. Fundamento, principio, base, razón o motivo principal en el cual se basa una cosa. Raíz, Avance. principio y origen de una cosa inmaterial. Noción de causa formal en el sentido de la razón de ser algo. El diccionario Sopena. Pues gracias. Bueno, ya oyeron ustedes lo que es una fundamentación, ¿verdad? Y hay que estar claros porque a veces uno habla de muchas cosas, pero no sabe qué quieren decir, ¿verdad? Entonces, para el estudio de los derechos humanos, aquí sí que, bueno, que me esperen un ratito los muchachos mientras estoy trabajando. Entonces dice que la Real Academia Española señala que es la razón principal o motivo con que se pretende afianzar y asegurar algo. Eso es el fundamento, ¿verdad? Pueden decir, por ejemplo, el fundamento del concreto, ¿ah? No solo cuestiones intelectuales. Pero relacionado con el sistema de derechos humanos, significa aquella realidad social sobre la que se asientan los derechos humanos, con la pretensión de afianzarlos y asegurarlos en cuanto que origen y fuerza determinante de los mismos. También quiere decir principio, base, razón o motivo principal en que se basa una cosa, ¿verdad? Puede ser también el principio de origen de una cosa inmaterial, como en este caso los derechos humanos. Noción de la causa formal en el sentido de la razón de ser de algo. Bueno, dicho eso, vamos a ver que el fundamento de los derechos humanos, pues, tiene algunas características. Por ejemplo, que es un fundamento estable o permanente, ¿verdad? Así como lo dice la definición. Y que el fundamento de los derechos humanos es el centro de gravedad o referencia que da sentido de unidad y permanencia a los mismos. Tiene carácter histórico, esa es otra característica. La primera característica es un fundamento estable y permanente. La segunda es que, creo que aquí están las características. Aquí está. La segunda es que tiene un carácter histórico, o sea, los derechos humanos no surgieron así porque sí, de un momento inmediato o de una coyuntura, sino que se fueron conformando conforme pasaba la evolución de los pueblos, de tal manera que toma significado y sentido según las distintas épocas o culturas que lo materializan. Y puede decirse que por tanto que es formalmente estable, pero materialmente variable. O dicha de otra manera, tiene un fundamento de estructura estable, pero de contenido variable. Sí, variable porque cambian las épocas. Vamos a admitir a los estudiantes.
Vamos a esperar que se acumule otro poco de estudiantes. Entonces, la primera es que el fundamento es estable o permanente. La segunda es que tiene un carácter histórico, ¿verdad? Y por eso se dice que es formalmente estable, que es su primera característica, de contenido variable, porque cambian las épocas y las culturas. No es lo mismo digamos, las concepciones que se sostenían en, en la era tomista, ¿verdad? O de Santo Tomás de Aquino, que las que se sostienen ahora. No es lo mismo la moral ni la ética de la modernidad. Entonces existe un concepto formal universalmente aceptado acerca del fundamento de los derechos. Y van a ver ustedes que persona humana. Esa dignidad de la persona humana, eh, su significado y contenido varía de unas culturas a otras y de unas épocas a otras, ¿verdad? Es un concepto que se va enriqueciendo históricamente. Perdón. Es decir, las conquistas y logros para la dignidad de la persona humana se convierten en cada época en el mínimo imprescindible para épocas futuras. Por tanto, es un concepto que se va ensanchando y llenando de contenido a lo largo de la historia. Termina en una doble dirección: la base, el sustento y el engarce, tanto de los derechos humanos como de sus correlativos deberes básicos, y a su vez de los derechos fundamentales y de sus correlativos deberes jurídicos fundamentales. Sí, vean ustedes el decir que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana, tiene mucho que ver con el naturalismo, ¿verdad? Porque en el positivismo pues se consideran no así como se denominan en el naturalismo. Esta acepción de derechos humanos corresponde a la corriente naturalista, porque los positivistas lo que dicen es que son derechos fundamentales y sus correlativos deberes jurídicos fundamentales. Entonces no hay que mezclar los conceptos. Está bien que lo mezcle las personas ajenas a la carrera, pero ustedes como abogados saben la diferencia y a qué corriente corresponde cada denominación. Si se está hablando dentro del positivismo, pues se habla de derechos fundamentales. Dentro del naturalismo se habla de derechos humanos. Aunque la acepción de derechos humanos es más aceptada, más utilizada, ¿verdad? Y entonces, un momentito, voy a ingresar a algunos alumnos. Entonces, el fundamento de los derechos humanos tiene naturaleza valorativa. Es un valor social fundamental que está en estrecha relación con un doble plano de lo social, es decir, con las necesidades básicas que constituyen, por un lado, las necesidades que constituyen el objeto de los derechos humanos y por la otra, con los demás valores sociales fundamentales, que son la justicia, la igualdad, la paz, la vida, la seguridad y la felicidad. Porque sí, ¿por qué no buscar la felicidad, verdad? No todo es trabajo. Y así entonces empezamos con que existen cuatro fundamentaciones de los derechos humanos, según el ámbito en que se estudie y aplique. El primero es el de la fundamentación ético-jurídica o filosófica. Y dentro de esta fundamentación
ético-jurídica o filosófica de los derechos humanos, puede establecerse una doble vía que determina dos líneas de respuesta también, completamente opuestas y que, por así decirlo, atraviesan o recorren toda la historia del pensamiento filosófico jurídico. Y esa doble vía corresponde a dos grandes corrientes. Ya se las había explicado. La corriente naturalista, pero voy a repetir, encierra en su seno la existencia de una gran cantidad de escuelas. La escuela atomista, la escuela del derecho natural, racionalista, el neotomismo, el marxismo humanista, etcétera, que va a aparecer más adelante. Y esa corriente tiene carácter metafísico y afirma fundamentalmente que la naturaleza jurídica de los derechos y afirma los fundamentos de la naturaleza jurídica de los derechos humanos. Y para esta corriente de pensamiento, el fundamento del derecho positivo y consiguientemente de los derechos fundamentales se encuentra en los derechos humanos en cuanto que derechos corresponden per se a la naturaleza humana. Y de ahí que este fundamento se encuentre respecto a, con respecto a la naturaleza humana con los demás seres. Y en el caso de los seres humanos, las personas, pues hay que buscar esa especial dignidad. Pero dado que por dignidad se entiende la condición por la que se merece algo, porque eso hay que definirlo también. ¿Qué es dignidad? Es la condición por la que alguien se merece algo. Y para evitar caer en una definición circular, el naturalismo afirma que aquello por lo que el hombre se hace merecedor de todos estos derechos es libertad, es por su libertad. Dado que todos poseemos libertad, se supone que eso nos hace merecedores de cierto trato, digno, ¿verdad? Y esta libertad supone racionalidad, posibilidad de autodominio, comunicación, amor y solidaridad, ¿verdad? Pero vamos a seguir más adelante. Y esto es con relación al naturalismo. Ahora, la corriente positivista o positivista encierra, al igual que la corriente naturalista, gran cantidad de escuelas. Tienen entre ellos el normativismo legalista, que era la época en que se rendía culto a la ley, ¿verdad? El positivismo es antimetafísico y afirma fundamentalmente el carácter no jurídico de los derechos humanos. Fíjense ustedes esa diferencia. Para esta corriente de pensamiento, el fundamento jurídico de los derechos fundamentales se encuentran exclusivamente en las mismas normas de derecho positivo que los reconocen. Y dentro de la fundamentación naturalista, pues puede hablarse de un doble fundamento. Pero sí, vamos a eso, ¿verdad? De que cualquier otra persona puede decir, sí, vamos a hablar de los derechos humanos o derechos fundamentales, sin saber que eso encierra dos corrientes distintas, ¿verdad? Pero un abogado no, porque ya lo sabe. Entonces, dentro de las fundamentaciones de los derechos humanos existe la fundamentación ético-jurídica o filosófica o filosófica, que su estudio corresponde a la filosofía del derecho. Y por eso es que lo estamos estudiando aquí. La fundación jurídico-positiva, que su estudio corresponde a la ciencia jurídica, sí, al derecho como ciencia. La fundamentación jurídico-política, cuyo estudio corresponde a la filosofía política, porque saben ustedes que también hay filosofía política, no solo filosofía del derecho, ¿verdad? Y en la fundamentación ético-religiosa, cuyo estudio corresponde a las diversas religiones. En el pensamiento cristiano, pues su estudio corresponde a la teología moral. Voy a ingresar más alumnos, joven. Ahí estamos. Bueno, ¿habrá alguien más?
Perdón, así había alguien más. Entonces, luego de enumerar esas cuatro fundamentaciones, entonces esas características ya las vimos. Vamos a iniciar con la primera, ¿verdad? Esta fundamentación ético-jurídica o filosófica de los derechos humanos puede establecerse en doble vía. Es decir, tal vez no es doble vía, sino que determina dos líneas de respuesta completamente opuestas y que, por así decirlo, atraviesan o recorren toda la historia del pensamiento filosófico jurídico. Y esa doble línea de respuesta o esa doble vía corresponde a dos grandes corrientes, ya lo dijimos. La corriente naturalista, que lo considera como derechos humanos, que ya le explicamos, y la corriente positivista, que lo considera no como derecho no jurídico, que afirma fundamentalmente el carácter no jurídico de los derechos humanos. Y para ellos, pues están eh, ubicados, por decirlo así, dentro de los derechos fundamentales. Así es como lo llama el positivismo. Pero aún así, dentro de la fundamentación naturalista, puede hablarse también de un fundamento último, inmediato, directo de los derechos humanos. Y ese está en la dignidad de la persona humana. Para el naturalismo medieval, el carácter personal era lo que hacía que el hombre fuese y más. En las antiguas culturas religiosas se decía que el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenía que tener dignidad. Y para eso era en la época medieval, no época medieval con B grande como como lo escribió una compañera que no sé de qué sección es, no entendió que era medieval y escribió medieval con B grande. Entonces, eso es un gran error de que a estas alturas, en un noveno semestre, todavía no sepan escribir ciertos términos, ¿verdad? Yo los regresaría a la primaria en el caso de ella, ¿verdad? O me escribió otra, asistir con, con H en una carta donde me solicitaba un extemporáneo. Escribió asistir con H y con C en lugar de S, ¿verdad? Entonces, es el colmo que aprendió en estos nueve semestres, pues, y va a cerrar pensum en esas lamentables condiciones, ¿verdad? Entonces, y lo digo por si está ahí, que reflexione, ¿verdad? Entonces, para el naturalismo, en la época medieval, pues estaba en el pensamiento de que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. En cambio, para el naturalismo moderno, este carácter se da como dato objetivo, real, como hecho social en la existencia misma del hombre como ser racional, con posibilidad de realizarse igual, libre y solidariamente junto a los demás seres humanos. Por tanto, ser persona no es solo disponer de sí mismo, sino disponer de sí junto a otros que también tienen el derecho y el deber de disponer de sí. Entonces, la dignidad humana tiene una doble perspectiva o una perspectiva negativa en que la persona puede ser objeto de ofensas y humillaciones y una perspectiva positiva en que la afirmación de la dignidad humana significa el pleno desarrollo de la personalidad y la sociabilidad. Y eso con base en que todos gozamos de libertad, ¿verdad? Y el pleno desarrollo de la personalidad implica, fíjense bien en esto, el pleno desarrollo de la personalidad, apunten, implica a su vez dos dimensiones. El reconocimiento de la total
autodisponibilidad sin interferencias e impedimentos externos de las posibilidades de poder actuar propias de cada individuo, ¿verdad? De cada hombre. O bien la autodeterminación que surge de la libre proyección histórica de la razón humana. El pleno desarrollo de la sociabilidad implica la participación consciente, crítica y responsable en la toma de decisiones de los diferentes colectivos o comunidades de los que el sujeto forma parte naturalmente. Por ejemplo, cada uno de nosotros pertenecemos a un grupo, a una colectividad o una comunidad. La primera en aparecer, pues, viene a ser la familia, ¿verdad? La que surge naturalmente es la familia, luego el grupo, luego el pueblo. O por libre elección puede que uno se inscriba en un sindicato, en un gremio o en un partido político, etcétera. Hay muchas formas colectivas de participar. Y un autor clave fundamental del que arranca directamente la concepción actual del concepto de dignidad humana es Kant. Eh, el filósofo de Königsberg, en sus obras Fundamentación de la metafísica de las costumbres y principios metafísicos del derecho, utiliza como soporte de la dignidad de la persona humana el argumento según el cual los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, tienen, cuando se trata de seres irracionales, un valor puramente relativo, como medios, y por eso se llaman cosas. Esto se refiere a las cosas, ¿verdad? Digamos, a los animalitos, las plantas y todo lo que nos sirve para vivir. En cambio, los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos. Esto es como algo que no puede ser usado como medio y por tanto limita en ese sentido todo capricho y es objeto de respeto. Estos no son pues meros fines subjetivos cuya existencia como efectos de nuestra acción tienen un valor para nosotros, sino que son fines objetivos. Esto es realidades cuya existencia es en sí misma un fin. Sí, cada persona, cada uno de nosotros encierra un fin en sí mismo. Cada quien tiene un proyecto de vida. Ustedes escogieron en su vida estudiar la carrera de Derecho, es porque tienen perspectivas más allá después de la carrera. Y cada quien quiere hacer algo de, de sí mismo, pues. No es un medio, por ejemplo, como en los países socialistas o totalitaristas, de que es el individuo al que sirve para proteger al Estado. No, aquí el Estado debe proteger al individuo, con una visión antropocéntrica de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, en el siglo XX, buena parte del pensamiento neocantiano y de inspiración kantiana se expresa en la misma dirección. O para von Stein, eh, persona es aquello que se determina por sí mismo frente a la cosa, a la naturaleza, que no puede determinarse por sí misma. Para Henkel, los derechos humanos, en cuanto que son derechos de disposición, implican la prohibición de que se haga al hombre objeto de la disposición de otros. Y prohíbe que se le inserte en una relación medio fin completamente ajena a su autoconformación y su voluntad. O para Lawrence, el personalismo ético atribuye al hombre precisamente porque es persona un sentido ético, un valor en sí mismo, no simplemente un medio para los fines de otros. Y en este sentido una dignidad. Y de ello se exige que todo ser humano tiene frente a cualquier otro el derecho de ser respetado por él como persona y a no ser perjudicado en su existencia. ¿Verdad? Vamos a continuar aquí. Aquí está el pleno desarrollo de la personalidad que yo les estaba diciendo hace un rato. Ahí lo pueden leer. Porque si hay derechos humanos, hay libertad. Es decir, como hay libertad, hay derechos humanos. Perdón, como hay libertad, hay dignidad. Luego entonces hay derechos humanos.
Y entonces hay pleno desarrollo de la personalidad. Así es la ecuación. Como hay libertad, hay dignidad. Y si hay dignidad, hay derechos humanos. Y por esa dignidad hay derechos humanos. En virtud de lo cual, pues, eso nos permite tener un pleno desarrollo de nuestra personalidad, ¿verdad? Y la autodeterminación de la libre proyección histórica de la razón humana, que implica sociabilidad, participación consciente, crítica, responsabilidad en la toma de decisiones de los diferentes colectivos o comunidades de los que el sujeto forma parte. Por ejemplo, familia, pueblo, grupo, gremio, partidos políticos. Por ejemplo, los 48 cantones, ellos deciden luchar por su libertad y por su pleno desarrollo social. Entonces ellos deciden participar y ayudar a un gobierno democrático a que no solo le den las credenciales a que pueda tomar posesión, sino que además que se mantenga en el poder, ¿verdad? Que es lo más difícil. Bueno, entonces, veamos la dignidad en los instrumentos internacionales. Hay un errorcito ahí, tal vez de forma, ¿verdad? Porque la dignidad no se puede caracterizar como derecho, como lo dice el artículo 11.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque dice que la dignidad es toda persona tiene derecho al reconocimiento de su dignidad. Y ahí, pues, no cuadra mucho el planteamiento, ¿verdad? En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el primer considerando, dice que la libertad, la justicia, la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad. Pero ahí no dice como derecho, ¿verdad? En la primera sí. El segundo considerando, el quinto considerando el preámbulo, también afirma: los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en la dignidad y el valor de la persona. Y el artículo primero dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Y el segundo considerando de la declaración, el ciudadano dice protección contra la declaración de protección contra la tortura. Dice: los derechos humanos emanan de la dignidad inherente de la persona humana. El literal D del número 1 del artículo 1, de la convención, dice que, creo que este es de la Convención de Belém do Pará, habla de la lucha contra la discriminación en la enseñanza, ¿verdad? Ya sea por raza, por sexo, por edad, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, internacional, eso es lo que se ha encontrado, ¿verdad? Pero, ¿quiénes reconocieron por primera vez la dignidad como una característica de los derechos humanos, de acuerdo al naturalismo? Pues fueron las entidades internacionales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el valor seguridad próximo, e inmediato o directo de los derechos humanos está en la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad de la persona humana y los valores que de ellas
derivan los derechos humanos en cuanto a concretar los valores de justicia, vida, libertad, igualdad y solidaridad. Y el jurista Pérez Luño señala algunas condiciones que se concitan en el concepto de seguridad jurídica, porque aquí no estamos hablando de seguridad personal, ¿verdad? O seguridad ciudadana, sino seguridad jurídica. Y esto, la seguridad jurídica, es que las leyes se cumplan, ¿verdad? Respete lo que está dispuesto en lo que está escrito, salvo las excepciones que se van dando. Porque si ustedes firmaron un contrato con otra persona, pues necesitan que la seguridad jurídica abone en que las cosas sucedan como la dispusieron los contratantes. Pero más allá de eso es lo que dice la Constitución, lo que dice el derecho ordinario. Ahora, si a una norma, a un código penal, vamos a buscar una figura que se acomode a nuestros deseos para acusar a otro, eso no es seguridad jurídica, ¿verdad? Porque ahí lo desarman para poderse defender, porque la interpretación que le está dando el organismo no es la apropiada y eso no da seguridad jurídica. Y de ahí que vienen muchos casos que se ponen en reserva, pues. En reserva hasta encontrar la manera de cómo mentir con respecto a eso. Entonces, ¿ya terminaron de leer esa? Ya, licenciada, gracias. Gracias por responderme. Bueno. Sí, la importancia que tiene el valor seguridad para mantener la dignidad de la persona, pues aparece como fin esencial de los estados organizados en forma de Estado de Derecho. En cambio, en donde hay dictaduras, pues uno no sabe, aunque aquí tampoco sabe uno cuándo va a llegar a la esquina y le van a disparar, ¿verdad? Por el crimen organizado o el crimen en general. No hay plena seguridad para el desarrollo del individuo, para los niños que van a las escuelas, que puedan regresar sanos y salvos, ¿verdad? Y por supuesto que los estados totalitarios, por el contrario, suponen la negación radical de la dignidad de la persona humana. La doctrina fascista italiana, ¿verdad? De origen, y el nazismo también, nacionalsocialismo, han considerado al individuo no como un fin, sino como un medio para mantener el Estado, el derecho. Fíjense bien, ahí es al revés, ¿verdad? No el Estado de Derecho, sino para mantener el derecho del Estado. Es el individuo el que protege y sustenta al Estado. No es el Estado el que protege al individuo. En Occidente tenemos una visión antropocéntrica de los derechos humanos, ¿verdad? De poner al individuo en primer lugar. Y ese es el problema fundamental del cual se hace depender al individuo para su desarrollo. El valor seguridad que depende cómo sea el sistema político administrativo. Hay toda una doctrina de seguridad nacional en América Latina, África y Asia. Quienes hacen mal uso del término seguridad, pues su modelo político totalitario en algunos países y fascista se convierte en la negación misma de ese valor y de los otros, ¿verdad? El terrorismo de Estado es tremendo, porque aquí en Guatemala hemos vivido terrorismo de Estado, cuando es el Estado el que persigue a la gente pues, normal, la gente que les dijera yo, a los ciudadanos comunes, ¿verdad? Porque les estorban. Y todo eso es terrorismo de Estado.
como lo que hemos vivido en los últimos meses, ¿verdad? También el Estado puede desarrollar terrorismo. Esto incluye, como lo pueden ver ustedes ahí, sucedió en la guerra, ¿verdad? En el conflicto armado interno, y sigue sucediendo, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sumarias de modo sistemático. Y todo esto pues se viene a ser una negación de la solidaridad, de la igualdad, de la vida y de la justicia. Lo que quiere decir es que el individuo necesita el valor seguridad jurídica para desarrollarse. Imagínense ustedes estar en la universidad estudiando y viendo que al salir se bajaron a 4 estudiantes de una camioneta y se los llevó a determinada institución y que luego aparecieron en diferentes lugares torturados, ¿verdad? Entonces, eso además de ser una tortura psicológica, pues no permite que el individuo se desarrolle. Pero sí era en los tiempos de la guerra, la regional y todos esos carros broncos que andaban ellos luciendo ahí, donde metían a los estudiantes, a los políticos, a los periodistas, y no aparecían. Entonces eso es terrorismo de Estado también. Ahora ya no lo hacen así, pero ahora lo que hacen es que inician una denuncia y un proceso, fundamentado o no, ¿verdad? Solo porque es una persona que no está bien de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Entonces vamos con la segunda, la fundamentación jurídico positiva. Esta se encuentra en los valores y principios derivados de esos valores, ¿verdad? Y en las constituciones que los reconocen explícita e implícitamente, ¿verdad? Pero el Luño dice que los valores constitucionales poseen triple dimensión. La primera es una función fundamentadora en el plano estático del conjunto de disposiciones constitucionales, así como del ordenamiento jurídico en su conjunto. Y por ellos la doctrina germana los concibe como valores fundamentales. Romberter. Y nuestra propia constitución política los percibe como valores superiores para acentuar su significación de núcleo básico e informador de todo el sistema jurídico político, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver cómo aparece. Y la otra función es orientadora en sentido dinámico del orden jurídico político hacia metas o fines predeterminados que hacen ilegítima cualquier disposición que persiga fines distintos y obstaculice la consecución de aquellos enunciados en el sistema axiológico constitucional. Sí, por ejemplo, nuestra constitución política, en el preámbulo ustedes van a ver que dice: nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la supremacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común. Ese es uno de los valores. El otro es seguridad jurídica, ¿verdad? Y el otro es la justicia. De la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural.
decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Entonces eso ya les dice, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro sello nacional, ¿verdad? Somos respetuosos de los derechos humanos. Algunos se burlan de los derechos humanos como tales, pero es que no saben en realidad qué es lo que significan y creen que se usan, hay quienes los usan, los utilizan mal, ¿verdad? Y pues en ese sentido algunos han cuestionado esa utilización de los derechos humanos, pero no son en sí los derechos humanos, porque si así fuera, ustedes, por ejemplo, no estarían en la comodidad de su casa leyendo, escuchando la clase, ni yo en la comodidad de mi casa impartiéndoles el curso. ¿Por qué? Porque se respeta nuestra casa, se respeta el perímetro de nuestra casa, se respeta propiamente donde estamos, nuestra persona humana. Esos son derechos humanos. Y entonces los derechos humanos proporcionan cierta seguridad y confort para todos. Si no, de lo contrario estaríamos con tal vez, bueno, algunos tal vez sí lo hacen, ¿verdad? Pero tendríamos que tener 1 o 2 guardias ahí en la puerta de nuestra casa para que nos cuiden. Y no es así. Y la tercera función que tiene es la crítica, en cuanto a que su función reside en su idoneidad como criterio o parámetro de valoración para justipreciar hechos o conductas. De manera que es posible un control jurisdiccional de todas las restantes normas del ordenamiento en lo que entrañen valor o disvalor por su conformidad o infracción a los valores constitucionales. Estamos leyendo la fundamentación jurídico-positiva de los derechos humanos, jóvenes. Bueno, ahora seguimos con la fundamentación jurídico-positiva. Aquí el problema de la legitimidad o fundamentación de los derechos se reconvierte en el problema de legitimidad legal o legalidad de los derechos fundamentales. En cuanto a que el principio de legalidad es uno de los pilares fundamentales de las garantías internas institucionales de los derechos humanos. O sea, que están institucionalizados. Y lo importante de señalar ahora, en virtud de lo antes dicho, es la conexión entre el fundamento inmediato o próximo de los derechos humanos y el fundamento jurídico positivo de los mismos. El fundamento de la dignidad y el fundamento de que estén dentro del derecho positivo, incluidos dentro del derecho positivo. Y esa es la fundamentación jurídico-positiva, que estén incluidos dentro del derecho positivo. Ay, Dios. Regresar a uno y ahora a otro. Bueno, que se espere. Entonces, hay un poco de que tiene que decir la antropología filosófica, dice que además de una perspectiva meramente biológica común a otros animales y las plantas, o sea, cuando se habla de que todos los habitantes de la Tierra somos seres vivos, ¿verdad? Hay otra dimensión específica de la vida humana que recibió el calificativo de racional, social, histórica y espiritual, etcétera. Y en ella radican los demás valores de libertad, solidaridad, etcétera. Es decir, mientras los demás seres vivientes a lo sumo llegan a un determinado nivel de conciencia, el ser humano, al ser capaz de autoconciencia, autoposesión o autodominio, puede acceder a los demás valores citados, como la seguridad, la igualdad, la libertad y la solidaridad. Valores que, en cuanto inspiran acciones concretas, dignifican a quienes pretenden alcanzarlo. Y desde esa perspectiva integral, el valor inspira o está presente en las 3 generaciones de derechos humanos, ¿verdad?
Algunos dicen que ya no se debe decir primera, segunda y tercera generación, pero yo siento que eso no molesta para nada a nadie, ¿verdad? Y más bien sirve como aclaración para los estudiantes, ¿verdad? En la primera generación de los derechos humanos es en cuanto a que es la que hace posible el ejercicio de la libertad en sus diferentes manifestaciones y que no puede ser cercenada sin que deje de producirse una injusticia. En la segunda generación de derechos humanos, porque es en función de ella que lo social, lo económico y cultural cobran su verdadera dimensión. Sí, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la libertad de industria, en fin. Y en la tercera generación, porque es la que subyace en el derecho de los pueblos al desarrollo, al derecho a la paz y sobre todo a un medio ambiente sano. O el valor libertad, que es quizás sobre el que más se ha insistido por parte de los filósofos, poetas, profetas y políticos, ¿verdad? Y a esa generación se refieren también las declaraciones internacionales de derechos humanos, ¿verdad? O sea, la fundamentación jurídico-política tiene mucho parecido con la primera fundamentación, ético, ¿verdad? Ético-filosófico. Más o menos tienen el mismo tronco, la misma raíz de la que parten. Sí, en medio de los debates acerca del fundamento de los derechos humanos está en juego nada menos que la libertad humana y sus garantías. Imagínense usted. La dimensión práctica o de garantía del fundamento de los derechos humanos se hace especialmente notoria en en la fundamentación jurídico-política del mismo. La dignidad de la persona humana aparece como un fin esencial de los estados organizados en forma de Estado de Derecho, así como Franz Whitaker, que define el Estado de Derecho como aquel en que el derecho y procedimiento jurídico están basados en la atención de la dignidad humana, de la libertad personal y de la igualdad de derechos de los ciudadanos o de los hombres, ¿verdad? Ya hablamos de lo que pasa en los estados totalitarios, ¿verdad? Y es importante em, tener en cuenta lo que dice la doctrina de seguridad nacional y cuál es el uso que han hecho de eso. Y entonces, ¿en dónde estaría la fundamentación jurídico positiva de los derechos humanos, jóvenes? Es solo una palabra. ¿En dónde se encuentra? La fundamentación jurídico positiva se encuentra en los valores, ¿verdad? Y en los principios que derivan de ellos, que las constituciones reconocen, ya sea de forma explícita o implícita. Bien. Entonces vamos a la fundamentación ético-religiosa. Dentro del pensamiento católico, pues podemos tomar como referencia a Schmaus, quien en su obra Teología Dogmática afirma que la dignidad de la persona humana en cuanto fundamento de los derechos humanos proviene de Dios y su destino está en Dios. Cuanto más realiza sus posibilidades en dirección a Dios, tanto más rico de ser y real es, tanto más rico es el ser y real es. Esta autorrealización alcanza su coronación en la plenitud junto a Dios. Eh, y con eso podemos llegar a lo que conocemos como nuestra verdadera mismicidad, perdón. Es un concepto un poco complicado, ¿ah? Y con esa base teológica
Se afirma en un plano estrictamente humano que lo que caracteriza esencialmente al ser personal es la autoposesión de su ser y de sus actos. Sí, cada quien quiere ser dueño de sí mismo y cada quien hace sus proyectos y proyecta lo que va a hacer en el futuro, cómo lo va a hacer, con quién va a realizar su vida o si se va a quedar solo. En fin, cada individuo es un ser en sí mismo, es un proyecto en sí, un fin en sí mismo. Y la intimidad siempre viva de un mundo propio, la autodeterminación y autoconfiguración de un ser insustituible. Cada uno de nosotros somos insustituibles, irrepetibles, cerrados en sí y capaces de disponer de nosotros mismos. Vamos a ver entonces, em, esa era esa es la, digamos, la orientación de la fundamentación ético-religiosa de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas cosas generales aquí. La relación de la ética y los derechos humanos, que son dos temas muy amplios, ¿verdad? Creo que ya les había dado alguna vez una definición de lo que es ética, ¿verdad? Pero aquí hay algunas se relacionan con la moral y pues vale la pena verlas. Ética es un conjunto de principios y valores que orientan las relaciones humanas. Los derechos tienden a ser universales y su característica más universal es su violación universal, ¿verdad? Los derechos humanos se han violado permanentemente en diferentes sociedades, conscientes o no de la existencia de los derechos humanos. Ambos poseen su historicidad, su tiempo y espacio construido por la acción y relación humana. Pero ¿qué se hace con el derecho a vivir cuando éste ya no opera para la mayoría de la población planetaria? Sí, estas son algunas reflexiones, porque actualmente pues se ha dispuesto en los países grandes, ¿verdad? O hegemónico, se ha dispuesto que existe una crisis energética. ¿Cuál crisis energética? Eso es una razón, un pretexto para empezar a abrir más minas en todo el mundo, más extracción de petróleo. Y todo eso pues arruina el medio ambiente, ¿verdad? ¿Y a quién le sirve el medio ambiente, jóvenes? Pues a la población, sobre todo a los más necesitados. ¿Y qué vamos a hacer con el dinero que extraigamos de las minas o del petróleo? Cuando ya no hay recursos, no hay. Aunque tengamos millonadas, no podemos comprar los recursos porque esos se renuevan solitos y necesitan tiempo. Y una vez que se les ha agotado, no vuelven. Y de nada sirve tener mucho dinero cuando se les explotó. Entonces es urgente la ética como fundamento para la búsqueda de una sociedad democrática y su importancia para la construcción de una sociedad efectivamente democrática y participativa. Sí, la participación es muy importante. Urge discutir los sentidos de la democracia actual y proponer los derechos humanos de tercera y cuarta generaciones como premisas fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Y eso lo vimos, por ejemplo, ahora que se dio la pandemia del coronavirus. Lo vimos cómo fue que a todo mundo se le ordenó enclaustrarse y todas las personas enclaustradas pues ya no ejercían presión sobre el ambiente ni los recursos naturales. Y entonces poco a poco las especies fueron regresando a su hábitat original y con lo cual demostró ahí sí que la naturaleza, ¿verdad? Que puede regenerarse rápidamente por sí misma, sin necesidad de la intervención del hombre. Pero es que es necesaria la no intervención del hombre para que los recursos se regeneren, ¿verdad? Entonces, finalizando ya, eh, hay otras reflexiones aquí, ¿verdad? Una verdadera ciudadanía exige el ejercicio de derechos y deberes.
la búsqueda efectiva de participación en la política hay que hacerla para controlar a sus gobiernos elegidos dentro de los principios democráticos. No hay que dejarles a otros que lo hagan, porque entonces cuando uno no hace las cosas, históricamente llegan otros en lugar, pero no hacen lo que uno pensaba. Y no puede haber Estado de Derecho en medio de políticas públicas que generan la humillación, el desempleo y el empobrecimiento, ¿verdad? Cuesta mantener un Estado de Derecho así, con esas necesidades. Hay un Estado de Derecho cuando todas las personas están bien, ¿verdad? No es que todos tengan dinero, sino que tengan una posición que les permita sobrevivir con dignidad. Y eso significa discutir los sentidos de la democracia en la actualidad y proponer los derechos humanos, pues como decía, de tercera y cuarta generaciones como premisas fundamentales, ¿verdad? Para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Y finalmente, pues la ética hay que observarla en todo lo que hagamos. Ética es el conjunto de valores y principios universales que rigen las relaciones de las personas y su relación con la moral. Es más amplia, general y universal que la moral. Tiene que ver con los principios más incluyentes. La teoría objetiva de la moral será un sistema subjetivo de normas eh, que depende de la aceptación que un sujeto haga de ellas. La moral se refiere a determinados casos de la conducta humana. Al no existir una moral universalmente aceptada, será la ética la que compare y explique los factores sociales o religiosos que den lugar a distintos sistemas morales. La ética dura más tiempo que la moral y las costumbres que corresponden a determinados periodos o culturas. Y aunque una nace de la otra, es como si la ética fuese algo mayor y la moral algo más limitado o restringido o circunscrito, ¿verdad? Esto lo dice el autor Sousa, brasileño. Ante el avance tecnológico exige repensar el propio Estado, desprivatizarlo, tornarlo democrático, para que todos tengan acceso a lo esencial. Una vida de calidad para todos, su entorno ambiental y biodiversidad. Yo me recuerdo que después de 1972, y pues se dio la crisis del petróleo por primera vez en todo el mundo, ¿verdad? Pero después de eso, los consejeros de las entidades internacionales como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, como la Liga del Petróleo, la Unión esta del Petróleo, no me acuerdo, la OPEP y todos ellos, dijeron, sí, es que la culpa la tiene el Estado por ser muy grande, ¿verdad? Y no, el Estado grande favorece más a los individuos. Y entonces empezaron a nombrar en lugar de directores, decían gerentes, comparándolo con la empresa privada. Nada más llevó más al fracaso de la administración de los países latinos que esa nueva modalidad. Que como a ellos se les ocurrió eso, pues en todos los países había que hacerlo, ¿verdad? Y eso fue pues una bofetada a todos los logros que se habían alcanzado. Ya ven ustedes que hasta mataron a Kennedy. Y entonces él había fundado la Alianza para el Progreso para ayudar a los países, pues, subdesarrollados o atrasados, como dicen, ¿verdad? Bien, son las 18:43. Todavía tenemos tiempo para ver así muy rápidamente eh, lo que es la hermenéutica. Así es de que vamos a verlo, ¿no? Ahorita vamos a colocar la filmina de la hermenéutica. Vamos a ver. Licenciada, perdone, buenas noches. Sí, saludarla. bueno, sí, compañero. Yo recuerdo que usted nos comentó en la clase anterior que nos iba a compartir también algunos documentos acerca de
derechos humanos o que ya estaban compartidos en Classroom. Sí, ya se los he mandado. Fíjese los que tienen. yo creería que no. Pero pues Ujú. tal vez como usted dijo que los iba a volver a compartir, si nos hiciera el favor, ¿verdad? Búsquenlos ahí si los Ah, tienen. Si no, se los comparto con mucho gusto. Ahí, compañero. Estado de Derecho. bueno, Sí. muchas Pero gracias. es el único que está, compañera. Es el Estado de Derecho. Y Marco lo que está preguntando es por el documento de los derechos humanos. De eso no tenemos. No se los envié. Bueno, No, No, Ligda. va. Pero con mucho gusto yo puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Si yo desde el otro día Muchas les gracias. pregunté si tenían los documentos, pero ya no me contestaron. sí. Entonces asumí que sí los tenían. Pues, ¿Verdad? pero siempre gracias, licenciada, y gracias a las compañeras ahí. Con mucho gusto yo se los comparto. Más tardecito se los voy a enviar, ¿verdad? Que no hay mucho escrito, no crean ustedes. Esto, esto de todo lo que se dice ahí, de todo lo que logré eh, incluir en las filminas, ha sido una investigación bastante acuciosa, pues porque sí hay muchos documentos, pero no los que se necesitan para la clase, para dar la clase propiamente, lo que son las teorías, ¿verdad? Los que son los conceptos, las categorías de cada materia. Hay muchos comentarios, hay casos y todo, pero propiamente lo que se necesita para la teoría no hay. Pero sí, con mucho gusto. Qué bueno que hablamos de eso. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente lo que es la hermenéutica, ¿les parece? ¿O lo dejamos para el viernes? Está bien, Veamos licenciada, gracias. una miradita rápida, porque el viernes ya vamos a ver lo que es la técnica jurídica, ¿verdad? Un poco de neoconstitucionalismo también. Entonces veamos, este es un documento que extraje del libro del doctor José Arturo Sierra, que bueno, lamentablemente debido al crimen callejero murió violentamente, ¿verdad? Era una persona fue presidente de la Corte de Constitucionalidad, fue magistrado, en fin, y una persona muy sensible, ¿verdad? Esas que ya no hay, como la licenciada María Eugenia Villaseñor, ¿verdad? Y una persona también de los jueces que cuando tienen una duda entre lo que dice la ley y lo que dice la justicia, optan por resolver de acuerdo a la justicia, ¿verdad? Y de esos hay muy pocos jueces realmente. Entonces, la hermenéutica jurídica, veamos qué es. La hermenéutica jurídica deviene del vocablo interpretación, ¿verdad? Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios interpretativos, también de los métodos interpretativos. La interpretación es aplicación de la hermenéutica, de manera que cuando hablamos de hermenéutica y de interpretación estamos hablando de lo mismo, son sinónimos. La interpretación en sí, o sea, digamos la interpretación lisa y llana, sin ponerle apellido, que no es jurídica, ¿verdad? Es una actividad cognoscitiva para determinar el significado, alcance y el valor de determinados actos o comportamientos. Por ejemplo, si yo pues compro un aparato electrónico y viene su instructivo, entonces leo el instructivo y hago mi interpretación. A eso se refiere este tipo de interpretación llana, ¿verdad? Como una actividad ordinaria. Aparte es ya la interpretación jurídica, ya con apellido, ¿verdad? Esta interpretación pues dice que no debe tener, la hermenéutica dice que no debe tener por finalidad cuál fue la intención del legislador, sino determinar el significado y alcance actual de la norma, de acuerdo con su posición e interrelación dentro del sistema general. O sea, dentro del ordenamiento jurídico es todo un sistema de normas, empezando por la Constitución en la cúspide, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tratamos de interpretar
una norma. Ahora ya se puede investigar cuál fue la intención del legislador, pero ya no es tan importante cómo determinar el significado y alcance actual, sea en las circunstancias actuales. Puede ser que esa norma se haya dictado hace 100 años o hace 50 años, ¿verdad? En que las condiciones eran diferentes, pero como sigue siendo ley vigente, tenemos que aplicarla a la actualidad, a 2020. Por eso es la importancia de determinar el significado y alcance actual, ¿verdad? De acuerdo a su posición e interrelación dentro del gran sistema de normas, que es el sistema general de normas, que es el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Esto tiene un poco que ver con los criterios de interpretación que vamos a ver más adelante, por ejemplo, con el sistemático, ¿verdad? Entonces, los racionalistas consideraban que la interpretación de la ley es algo superfluo, que los códigos eran claros y precisos. Esta es una etapa de la que hablaba Norberto Bobbio, ese autor italiano tan importante, ¿verdad? Él decía que, que está bien interpretar la ley, pero no quedarnos ahí en ese lugar, porque entonces estamos fomentando la cultura al texto de la ley, el culto de la ley. Y la ley va mucho más allá que las simples palabras, ¿verdad? Y entonces de ese pensamiento surgen dos escuelas. La escuela de la exégesis, que ustedes ya la conocen. Históricamente, pues se dio cuando se consideraba que el juez solo era la boca de la ley y que no podía interpretar la norma, ¿verdad? Y en contraposición a esa escuela surge la escuela del derecho libre. Perdón, perdón. Surge la escuela del derecho libre. Vamos a ver, sí. La escuela de la exégesis, pues como ya la conocemos, ¿verdad? El culto al texto de la ley. Se afirma a Norberto Bobbio que si el texto de la ley es insuficiente, debe investigarse entonces la intención del legislador. O sea, una posición decía que no era necesario investigar el criterio del legislador, pero otra dice que si el texto es insuficiente, entonces habrá que investigar la intención. Pero de todas maneras, en toda interpretación hay que tener presente tres directrices. Cuando el texto de la ley es expreso y claro, debe aplicarse el texto sin investigación. Y eso pasa mucho con la investigación, con la interpretación literal, ¿verdad? El otro criterio es que cuando la ley contiene un texto oscuro o dudoso, debe acudirse a la interpretación gramatical y lógica, ¿verdad? Ahí es un poco donde se puede ver la intención del legislador. Y en tercer lugar, pues que si no existe una ley expresa que regule el caso que estamos viendo o ventilando, entonces debe recurrirse a leyes análogas y a los principios generales del derecho. Y es lo que conocemos también como integración de las leyes, ¿verdad? Pero lo cierto es que ningún caso puede quedarse sin resolver por falta de ley. Y esta es la escuela del derecho libre, que considera que la interpretación jurídica tiene carácter creativo, porque los textos jurídicos siempre poseen lagunas. Dice lo contrario de la escuela de la exégesis, ¿verdad? Los legisladores no pueden prever todos los casos a futuro, y eso es cierto. Siempre hay lagunas. Y reconoce al intérprete y al juez, al contrario de la escuela de la exégesis, la escuela del derecho libre reconoce en el intérprete y en el juez una amplia discrecionalidad de decisión en la solución de casos concretos no contemplados en la norma expresamente, ¿verdad? O sea que es como que le da el permiso para que el juez interprete, considere, eh, cite, etcétera. Y ese es el criterio que se maneja actualmente. Ya la escuela de la exégesis ya no se aplica mucho. Porque
Si no, caemos en el caso de aquellos abogados legalistas, ¿verdad? Que no pueden hacer nada sin la ley. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en casos donde el juez tiene que resolver, pero los dos contendientes o las partes tienen argumentos de peso, argumentan excelentemente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Verdad? ¿Qué hace un juez en ese caso? En primer lugar, pues fundamentalmente puede inclinarse por el caso que proteja más derechos humanos, ¿verdad? O sea, el caso que requiera la aplicación de la justicia, porque la justicia está del lado de los derechos humanos, ¿verdad? Así como hay jueces que les gusta solo resolver de acuerdo con lo que dice la ley, porque los hay todavía, hay exegéticos, por supuesto. Pero entonces es cuando ahí el alumno, ustedes como alumnos, tienen que decidir qué clase de jueces quieren ser, qué clase de juristas quieren ser, ¿verdad? Era lo que decía Rodolfo Vigo en el primer video que les proporcioné cuando iniciamos la clase, ¿verdad? Sería bueno que lo vieran de nuevo, si lo tienen. Entonces, la interpretación jurídica es aquella actividad intelectual subjetiva, tendente a desentrañar o a encontrar el sentido, significado, contenido o mandato de la norma, ¿verdad? Se parece un poco a la dogmática, ¿verdad? A los requisitos materiales de la norma, ¿verdad? Pero en este caso se trata de una actividad intelectual. Es una actividad intelectual subjetiva, o sea, del sujeto, tendente a desentrañar o a encontrar el sentido, significado, contenido o mandato de la norma. Es una operación humana esa actividad, ¿verdad? Por supuesto, es una operación humana teleológica. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un fin específico y claro. Tele quiere decir lejos, ¿verdad? Fines muy lejos. No es un fin inmediato, sino son fines inmediatos. Perdón, son fines mediatos. O sea, los que están más allá de, por ejemplo, ese reglamento de aguas servidas que estableció el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y que dice que todas las municipalidades deben proceder a construir ¿cómo se llaman esas? Hoy sí estoy en conflicto. Plantas de tratamiento, licenciada. Plantas de tratamiento, sí, muchas gracias, Kim. Las plantas de tratamiento. Esa es una disposición que está siendo emitida actualmente y por eso hubo algunas huelgas y manifestaciones y todo eso. Sin embargo, pues la ministra no cejó en eso, ¿verdad? Entonces lo que pasa es de que, ¿cuál es el fin mediato o teleológico de hacer esas plantas de tratamiento, jóvenes? Al final, a los 2, 3 años, 5 años, es prevenir enfermedades, es mantener un ambiente sano para los vecinos, los habitantes, ¿verdad? Ese es el fin teleológico que se percibe, que está más allá de lo que se ve inmediatamente, ¿verdad? Y si no, por favor, busquen en el diccionario qué significa teleológico, ¿verdad? Entonces, es una operación intelectual, ¿verdad? Humana, teleológica, que tiene un fin específico y claro. Saber o determinar qué se manda, ordena, otorga y permite, y a veces con qué se castiga también. Es precisar qué deber se impone, qué derecho se otorga, qué se permite, qué conducta se prohíbe, y en todo caso, la sanción y su medida impuesta. De eso se trata, jóvenes. Esa es la interpretación jurídica como género. Es aplicable a todo tipo de interpretación del derecho, ¿verdad? Por supuesto,
a todo el derecho, a todo el ordenamiento jurídico se puede aplicar la interpretación del derecho en sus diferentes ramas, ¿verdad? Del derecho positivo, es decir, del derecho escrito. Y todo cuerpo normativo, rama o sector del derecho positivo específico forma parte de un todo, que es el sistema jurídico u ordenamiento jurídico en general, ¿verdad? Encabezado por la Constitución. Dicho sistema lo preside la Constitución, que viene a ser la causa eficiente del sistema. Sí, porque de ella se desprenden todas las demás disposiciones del ordenamiento ordinario, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? Contamos con métodos de interpretación jurídica. Sin atender mucho a las clasificaciones elaboradas, sino solo al sujeto o a los distintos métodos interpretativos, el resultado objetivo se tiene que los métodos de interpretación pueden ser, en primer lugar, gramatical o literal, conceptual o lógico, sistemático, histórico o causal teleológico. Son 4 los métodos para hacer una interpretación jurídica. Entonces, el método gramatical, que es el primero, pues con este se logra establecer... Perdone que la interrumpa. Fíjese que ya son las 7 y nosotros tenemos que recibir otra cosa. Es cierto. Gracias, bueno, disculpe. Seguimos el viernes con esto. Gracias por avisarme. Muchas gracias a usted. Gracias, licenciada. Gracias, Vives. Feliz noche, gracias. Feliz noche, licenciada. Igualmente. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Gamer. Feliz noche,